transmitiendo desde la ciudad de Quetzaltenango. TVO, la televisión de Occidente. Melodías en acero. La cultura del metal en UN Radio. Cuando un ser humano no coincide plenamente dentro del contexto en el que se desarrolla diariamente, opta por excindir del mismo, por crear una realidad propia que responda única y exclusivamente a lo que él considera son sus cánones. Dentro de este concepto ampliamente propugnado por los filósofos como el ruso Mikhail Bakunin, podemos encasillar a quienes se identifican con las diversas tendencias dentro del metal. Una de las expresiones contraculturales que más fuerza tomó en la segunda parte del siglo XX y que deviniera de movimientos más antiguos como el rock y, por qué no decirlo, los anarquistas mismos. Movimientos que con base a sus recursos expresivos han marcado una pauta dentro del encierro gris de las sociedades en las cuales se han generado. Es así como a inicios de los años 80, bandas como Metal Church y Nuclear Assault se dieron a la tarea de romper los niveles de estridencia impuestos por el punk y el heavy. Análogamente, Venom hizo su parte creando lo que, aunado a la música de Bathory, se denominó black metal, y en Estados Unidos, Executioner dictó los lineamientos de lo que más tarde llegó a ser denominado death metal. En Guatemala, el movimiento fue surgiendo de manera análoga a otros países, sin ser masivo, aun cuando suene contradictorio. Nació como una réplica en pequeño de la sociedad en que se desarrolló, con sus mismos traumas, resentimientos y prejuicios, pero adaptándole a sus propios matices. Esta noche desde Guatemala, con las agrupaciones Ars Magna, Cruel, Nazgul, Noctis Invocat, Sanctum Regnum. Bienvenidos esta noche a Melodías en Acero. Guatemala, una sociedad dividida en tres grupos pertenecientes a tres realidades totalmente distintas. Primero está la clase criolla, blanca y adinerada, que vive en una burbuja, en la cual se habla inglés, se va de fin de semana a Miami y se desconoce el país mismo. Luego viene la clase ladina, que nace de la mezcla entre español e indígena, y que a lo largo de los siglos ha sido la que más se ha ensañado contra estos últimos, como una forma de afirmación dentro del canon occidental y como negación de esa parte de sus raíces que le parece incomodar, como bien lo señala el poeta Luis Cardosa y Aragón. El ladino suele discriminar al ladino que no discrimina al indio, y más lo discrimina si se pone de parte del indio. Por último está la raza indígena, la cual es tomada en cuenta a la hora de las postales y de los anuncios que atraen turistas, pero que socialmente no existe, es ninguneada, humillada. Vamos a escuchar del año 2008
a la agrupación Cruel o Cruel, la canción Return with the Beast de su álbum Ereburgium. Seguido vamos a escuchar una agrupación de heavy metal, podría decirse. La anterior pues es más black metal. Esta de heavy será Ars Magna con la canción Fantasía Tortuosa, que es del año 2009 y que hace parte del álbum Caminos Tortuosos. It's all of that.
otros géneros han sobrevivido tanto y han logrado permanecer impunes y rebeldes ante las modas, como lo ha hecho el heavy metal. Iniciado a mediados de los años 60, ha ido tomando diversos matices, pero sin perder su halo de inconformidad. En Guatemala el movimiento fue continuo. Prueba de ello es la banda Ars Magna, conformada a finales del año 2001 por Diego Pietrasanta y Jorge Illescas, quienes en ese momento contaban con un arsenal instrumental compuesto por 2 guitarras acústicas, pero toda la intención de alcanzar el sueño de conformar una banda de rock en la Guatemala de aquel entonces. Camina por la
generación guatemalteca de metal nació entre un segmento ladino, urbano y clase media alta. A mediados de los años 60 hubo una serie de bandas que comenzó a hacer rock, según aparece en el libro Cuerpo y Alma, escrito por Maco Luna. Pero no es sino hasta mediados de los 70 que Roberto González, Armando Girón, Patricia González, Álvaro Girón, Jorge Castillo y Mauro Castillo conforman una banda de corte pesado, cuyo nombre fue Sangre Humana, por ese entonces identificados con las bandas Black Sabbath, Mountain y Led Zeppelin, de quienes tocaban covers. Esta se dio a conocer en un concurso de bandas organizado por la Asociación Guatemalteca de Artistas y Compositores. En 1979 la agrupación solo contaba con los dos primeros integrantes. Ya se les había unido para entonces Osberto Reyes, a quien 2 años más tarde reemplazaría Paco Salay. Fue esa alineación la que empezó a dar mayor dedicación a los temas originales, llegando a crear más de una veintena de canciones, dentro de las que sobresalen para entonces Satanás, Esta es tu canción y Muerte, ¿dónde estás? Para esa época se podría decir que ya se conformaba una pequeña escena que cada 20 días se daba cita en la discoteca de Yabú, con una asistencia entre 200 y 300 personas, donde compartían escenario con bandas que generalmente interpretaban covers de Kiss, AC/DC y la banda de punk Cráneo. Vamos a escuchar ahora a Noctis Invoked. Esto va a ser del año 1998, algo semejante, cercano pues al doom metal, con una mezcla pues también algo de black. Ya van a escuchar entonces de ese álbum Depressiva Vox Clamantis a Noctis Invoked, con las canciones Noctis Invoked y Eternal Dreams of Fire. Sobredosis.
Días en Acero, la cultura del metal en UN Radio.
melodías en acero. 6 años. Black metal para nosotros era hablar de Satanás. Le poníamos ese nombre a todo lo que fuera relacionado con el mal. En ese tiempo nos terminó llegando Bathory, Slayer y Sodom, debido a que la música me la traían de Europa. Por eso nunca supimos de la existencia de bandas como Sarcófago o Sepultura. De hecho, Sangre Humana era considerada black metal, y a mí por esa música me llamaron Blacko, aunque en realidad y visto a la distancia, lo podríamos catalogar como una banda de thrash metal con reminiscencias de hard rock y una clara tendencia temática hacia el satanismo. Roberto González, Blacko. A mediados de los años 90 el metal pasó de ser el centro de los jóvenes de clase media capitalina y en los colegios todos eran parte del movimiento, aunque realmente escucharan bandas que para entonces se encontraban en boga, el conocido hair metal. Si alguien osaba escuchar otro género musical u opinar respecto a creencias cristianas, inmediatamente era segregado por el resto de la clase. El look del rockero eran botas de tipo militar, jean negro, camiseta de alguna banda y una franela amarrada en la cintura. No era necesario conocerse, el solo hecho de ir por la calle con esta indumentaria inmediatamente despertaba camaradería entre quienes se identificaban con el género. De manera análoga, en ese entonces se fue conformando otro grupo denominado los Breaks, lo que bien podría considerarse era la némesis del movimiento del metal. Jóvenes que habían crecido en las distintas barriadas y que con la llegada de la música disco se reunían en las esquinas a bailar, haciendo un sinnúmero de pases que les identificaban y en el desarrollo de los cuales algunos llegaron a ser verdaderas leyendas de sus barrios. En medio de estas competencias se fueron generando dos bandos que a finales de los años 80 se definían claramente: la Mara 5 o la Mara 5 y la Mara 33, quienes competían por tener los mejores bailarines callejeros. Poco tiempo pasó para que dicha rivalidad pasara del baile a la violencia y a que estos jóvenes de escasos recursos empezaran a delinquir. Es de esta forma como se originan los llamados maras, una palabra que desde los años 60 en Guatemala se utiliza para referirse a un grupo de jóvenes, pero que a partir de este momento tomó una connotación delincuencial, tal y como la conocemos ahora. Vamos a escuchar a Sanctum Regnum con un álbum del año 1995 llamado Damned Tomb. Vamos a escuchar dos canciones de ellos que van a ser Divine War, seguido de Traveler of Corpses. Sobredosis.
Melodías en acero. La cultura del metal en UN Radio. Hallándose el metal en plena efervescencia, se dio un problema.
Los metaleros estudiaban en los diversos colegios del Centro Histórico de Guatemala, instituciones de hasta 300 años de antigüedad que, como muchas de las instituciones tradicionales iberoamericanas, estaban en la parte central de la ciudad. Al salir de clase, los jóvenes se reunían en el centro comercial La Plaza Vivar, donde no era difícil hallar hasta 200 personas vestidas de negro a lo largo de la tarde y donde se encontraba el Rock Shop. El problema radicó en que los institutos públicos donde los breaks estudiaban también estaban en el centro histórico, con lo que unos y otros compartían el mismo espacio, aunque los segundos se ubicaban en el centro comercial Capitol, a 3 cuadras de distancia. En un inicio se veían a distancia sin ningún tipo de confrontación, pero dado que la forma de agenciarse fondo de los breakers era asaltar a los alumnos del colegio, no tardaron en asaltar a un rockero, a quien, entre otras gracias, le cortaron el cabello. Fue este el detonante, a mediados del año 1993, para que se desatara una guerra entre rockeros y breaks. Escuchemos a este proyecto Nazgul, también conocido como Warsick. Dice él que toca algo de nacional socialista black metal. Vamos a escuchar 2 canciones que son básicamente cortas, una de 3 minutos, una no supera los 2 minutos. Para el creador de este grupo, pues la plaga que ha querido dominar al mundo y que con su sionismo le quita la tierra a los palestinos debe morir. Dice el creador de Nazgul: ya basta de creer en un dios judío, que basta de creer en dioses ajenos. Si tanto desean adorar a un dios, pues que sea el de sus ancestros, y en todo caso, según su creencia, es mejor ser tu propio dios. Vamos a escuchar entonces a Nazgul de su álbum No Juden del año 2006 con Morguldun. La siguiente canción sería No Holocaust Was Announcement. Sobredosis.
Melodías en acero, la cultura del metal en UN Radio. Por hoy este no muy largo recorrido por el metal de Guatemala, que hay que aclarar dos cosas: no se consigue fácilmente, de todas formas no es un producto muy conocido de este país, y por otro, la calidad en la grabación no es muy buena tampoco, infortunadamente, pero musicalmente sí hay proyectos que sí le alcanzan a uno a despertar un poco más de interés, como Cruel o Santus Regnum o Noctis Invocat me llamaron la atención, pero la calidad incluso de la grabación me recordó, y no sé si se dieron cuenta, algunos pasajes históricos estaban bastante relacionados con lo sucedido también en Medellín. Otras réplicas, coletazos noruegos se van encontrando por ahí. Sobre esta historia entonces del metal en Guatemala, tengo que agradecer a Ángel López, un ciudadano guatemalteco con el que intercambié información hace algunos años y quien me facilitó por supuesto la información de esta noche. Les invito para que sigan en sintonía de UN Radio 100.4 FM, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Melodías en acero. La cultura del metal en el radio. I wish I would've known, cause I didn't
Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo.